Matemáticas 3 es clase número 8 para nosotros y en esta revisión estamos en la unidad número 3, que es integrales definidas aplicadas a administración y economía. En las semanas pasadas, las clases anteriores, estuvimos viendo, básicamente retomando algunos puntos de lo que está aquí marcado en color rojo, ¿no? Coeficiente de desigualdad para distribuciones de ingreso, curvas de aprendizaje, maximización de la utilidad con respecto al tiempo, aplicaciones del cálculo integral, decisiones de inversión, crecimiento de capital y rentabilidad financiera. Y lo que hoy estaríamos retomando es lo que está en color celeste, ese superávit del consumidor y del productor o excedente de consumidores y productores, valor promedio de una inversión, ingreso promedio, rendimiento promedio, eso es lo que vemos ahora. No pierdan de vista que esto es rápido y esto lo insisto porque a veces se nos incorporan estudiantes que no cursaron Matemáticas 1 y Matemáticas 2 con nosotros y asumen que el video de la clase es la clase teórica, como haber ido a la clase presencial en una universidad donde si teníamos 6 horas semanales, claro, son las 6 horas, no, acá tenemos menos de 40 minutos, así que el video de esta clase no lo puedo considerar que me sustituye o me reemplaza la lectura. Por eso va a ser muy rápido. Me dice, qué rápido, para, que no estoy entendiendo cómo hay que hacer cada cosa. No, porque se entiende que lo que hacemos es discutir puntos centrales, cuestiones de interpretaciones que hay veces por hacerlo, por ponerme con GeoGebra, lo cargo, veo la integral o hago el cálculo de una integral, me pierdo algunas cuestiones centrales para la discusión. En última instancia, lo que uno tiene cuando está leyendo, mira esta grabación y se puede volver y detener y mirar en las cuestiones de interpretación. En esa revisión, esto que para nosotros es importante, que nos cuesta mucho, no en todos, pero fundamentalmente en los estudiantes que se nos agregan nuevos, son los fundamentos, cuando hablamos fundamentos económicos y matemáticos en la resolución de problemas, y hay veces está la duda es, ¿qué entiendo por fundamentos económicos y matemáticos? Uno podría decir, si después de hacer el desarrollo del problema yo me pregunto, ¿puedo identificar los fundamentos matemáticos que no sean cuentas, sino es explicaciones teóricas? ¿Puedo identificar fundamentos económicos, definiciones económicas que están de fondo? Eso van a ser los fundamentos. Una cuestión que es básica, que a pesar de eso seguimos renegando, y esto hasta pasó en el último parcial, desde personas que subieron fotografías de lo que hacían a lápiz y papel, cuando decimos no, definitivamente no está aceptado, o capturas de pantalla. En este caso, bueno, una captura de pantalla así de un cálculo de un área, es una simulación, ¿no? Entonces uno diría, ¿esos serían los fundamentos? No. Realizar solo cálculos con software y pegar las imágenes generadas no se considera proporcionar fundamentos matemáticos y económicos en la resolución del problema. Si bien los cálculos pueden proporcionar resultados numéricos importantes, es esencial comprender y explicar los fundamentos matemáticos y económicos subyacentes detrás de esos cálculos para una comprensión completa del problema y sus implicaciones. Entonces, cuando vemos qué serían fundamentos matemáticos, decimos, bueno, implica el uso de técnicas matemáticas apropiadas para modelar relaciones económicas y resolver problemas. Nosotros tenemos, algunas las hacemos con software. Esto puede incluir el cálculo y uso de ecuaciones, de derivadas, integrales, optimización, cuestiones del álgebra lineal, cuestiones de probabilidad y estadística, entre otros conceptos. Las herramientas matemáticas permiten formalizar esas relaciones económicas y establecer modelos teóricos, derivar conclusiones y realizar análisis cuantitativos. Básicamente cuando tenemos los diagramas de dispersión y decimos, bueno, la tendencia de esta ecuación de demanda es un modelo exponencial, de esta función de costos es un modelo polinómico de grado 3, por ejemplo. Esos son los modelos teóricos que nosotros usamos. Y proporcionar fundamentos matemáticos implica explicar claramente los pasos del cálculo. En el caso de integrales es cómo estoy haciendo una integral. Vimos muy pocas cantidades, las que básicamente se usan en ciencias económicas, o veo integrales inmediatas, o veo integración por sustitución, o veo integración por partes. Justificar a veces las suposiciones que uno tiene dentro del problema y lo que uno puede hacer es verificar la validez de los resultados con el software. Y si me voy a fundamentos económicos, implica la aplicación de
conceptos económicos relevantes. Lo vamos a ver en el problema. Por ejemplo, muy sucintamente decir, ¿qué sería dar fundamentos matemáticos y fundamentos económicos para, bueno, formular modelo, evaluar las implicaciones de esas soluciones? Además, esto puede incluir el uso de conceptos como ¿cuáles? Oferta, demanda, elasticidad de la demanda, equilibrio de mercado, costos de producción, tasas de variación de los costos o costo marginal, maximizaciones de la utilidad, costo medio excedente de productores y consumidores. Bueno, todo lo que venimos trabajando desde las matemáticas 1, 2 y 3. Y también proporcionar fundamentos económicos implica explicar cómo se aplican estos conceptos en el contexto específico del problema, identificar las fuerzas económicas claves en el juego y analizar las implicaciones de las decisiones tomadas. En nuestro caso, lo vamos a ver muy rápido porque los tienen desarrollados en el módulo, pero me quiero quedar con las ideas centrales. No me voy a detener en el cálculo, cómo calculo la integral, método que yo podría colocar, sino es la esencia de lo que está de fondo, como para mirar el último pantallazo de la unidad para nosotros. Vamos a trabajar con 4 problemas. El primer problema nos da básico, que ya los hemos trabajado, nos da oferta y demanda, nos da una tabla de valores, nos dicen cantidades, que está dado un producto en cientos de kilogramos, el precio, que siempre no es solamente la unidad monetaria, acá están en dólares por cientos de kilogramos, y uno puede identificar, no me dice cuál es la oferta y la demanda, pero yo ya sé conceptos económicos de fondo. La oferta me estoy posicionando desde el punto de vista del productor, tiene que ser creciente, mientras que la demanda me voy a estar posicionando desde el consumidor y debe ser decreciente. Si yo la miro, uno dice, a ver acá qué pasó, van creciendo las cantidades, va creciendo acá el precio, la primera es de oferta. ¿Qué estoy viendo acá con las cantidades? Al aumentar el precio está disminuyendo la cantidad demandada, esta es la función de demanda. Y uno diría, ¿qué me puedo preguntar? En este caso nos dicen, bueno, determina el superávit o excedente, también decimos, del consumidor y del productor, suponiendo que se estableció el equilibrio de mercado, fundamenta la respuesta. Entonces, esto como tema importante económico es excedente de consumidores y de productores o superávit del consumidor y del productor, y eso ustedes lo tienen desarrollado en el módulo. Por eso hacemos rápido la mirada global de qué cosa quedamos, los cálculos de áreas, vienen los detalles en particular, no lo pierdo de vista y al mismo tiempo los aconsejamos, les recomendamos que uno puede profundizar en lecturas de matemáticas aplicadas a administración y economía, en este caso el texto de Aria y otros, donde uno puede mirar si le resultó incompleto todo lo que les estuvimos contando. Asimismo, ahí pueden tener superávit del consumidor, superávit del productor. En este momento también tienen como otra herramienta trabajar con inteligencia artificial. Pedir en inteligencia artificial que sea alguien experto en el área de matemáticas, de ciencias económicas y poder hacer preguntas en particular e interactuar con inteligencia artificial. Esta es una nueva herramienta que la podemos usar en estas instancias. Así que si nos volvemos al problema, lo que tenemos que hacer es, no me voy a entrar en el detalle, recuerden que me quedo con las discusiones globales. Deberíamos ver cuál es el modelo de ajuste apropiado para la oferta, para la demanda. Entonces, lo podemos hacer con un software, en particular lo hemos hecho con GeoGebra. Pregunta que a veces es del millón, ¿debo hacerlo con GeoGebra? No, es con cualquier software. Uno en el informe nos dice con qué software está trabajando. Usamos GeoGebra por el hecho de que es un software gratuito, sumamente potente, que me permite calcular muchas cosas, cálculos de integrales, ecuaciones, que a veces con una planilla de cálculo de otro software, a veces no lo tengo. Pero eso es, ¿cuál versión? La 5, la 6, cualquiera. Uno debe aprender a usar y debe ser flexible en sus pensamientos en el tipo de software que uno va a usar. Si hacemos adecuadamente, después de tener una gráfica apropiada, uno puede ver qué es una gráfica apropiada. Está recortada en el primer cuadrante, tiene los rótulos, tiene las leyendas, tiene cada uno. Estaría faltando en este caso cuáles son los modelos funcionales. Uno podría decir, bueno, mira, aparentemente estoy viendo que el modelo de oferta, que estaríamos viendo el color verde, es una función lineal aparentemente, la otra es una función polinómica, por ejemplo, pero más allá de eso, lo que me quiero quedar es con la cuestión conceptual.
Entonces, esos fundamentos matemáticos y fundamentos económicos. Esos fundamentos matemáticos estarán en términos de cuál es el modelo de ajuste que nos corresponde en este caso. ¿Cuál es el coeficiente de determinación? El R cuadrado, bondad de ajuste. ¿Por qué me quedo con ese modelo? ¿Por qué hago una restricción en determinadas cuestiones del dominio? ¿Qué entiendo por el valores que van a tomar el dominio? En este caso son cantidades dadas en cientos de kilogramos. Eso van a ir mezclándose en el informe y en los fundamentos matemáticos van a aparecer cosas de este tipo, no necesariamente con esa estructura, pero uno dice, bueno, va a decir, la ecuación de demanda expresa la relación que existe entre la cantidad de un bien o servicio que los consumidores están dispuestos a comprar en un determinado precio, en particular, la relación entre el precio y la cantidad demandada debe ser decreciente. Bueno, allí estoy colocando fundamentos económicos cuando estoy haciendo el informe. Esto no es que se lo pego a la gráfica, esto está en la escritura del informe. Y asimismo también diré qué pasa con la oferta. Muestra la cantidad de un bien o servicio. Puedo mirar acá en particular si es un bien, un servicio, en el contexto del problema. Ese es el componente teórico que lo tengo que adaptar. Yo sé que en este caso tiene que ser una función creciente. Esto quiere decir que si el precio aumenta, los productores están dispuestos a ofrecer más del bien o servicio en el mercado, lo cual es lógico. ¿Qué es lo que buscábamos acá? Un punto de equilibrio. Y lo puedo definir. El punto de equilibrio en el mercado es aquel en el cual la cantidad demandada de un bien o servicio es igual a la cantidad ofrecida del mismo a un precio determinado. Puedo agregar más cosas. En otras palabras, es el punto en que la oferta y la demanda se encuentran y se igualan. Este punto es importante porque es donde se establece el precio al que se transa el bien o servicio en el mercado. Hay veces en estos casos no les podríamos resolverlo en términos de una ecuación, pongo una ecuación, la igualo a la otra, pero lo puedo explicar matemáticamente, aunque les permitimos que algunas cosas las hagan con el software. Dado que la unidad está centrada en integrales definidas, sí me voy a quedar con los cálculos de integrales definidas, cuáles son los métodos. Pero si ahora lo miro, yo tengo que para 600 kilos en realidad, y esto está a $64, cada 100 kilos es el precio ahí de equilibrio. Si uno miraría, decía, bueno, ya tengo un precio de equilibrio, ¿qué me daría esa multiplicación de $64 por cada 100 kilos por 6 que son en 100 kilos? Y lo que puedo estar mirando es, me va a dar un ingreso. Puedo seguir con todos estos fundamentos y decir, ¿qué pasó con ese punto de equilibrio? Bueno, en términos generales, el punto de equilibrio en un mercado es aquel en que la oferta y la demanda se encuentran en balance, lo que permite a los productores y consumidores intercambiar bienes y servicios a un precio justo y beneficioso para ambas partes. El productor está dispuesto a ofrecerlo a ese precio y el consumidor a comprarlo a ese valor. Si multiplico ese 6 por 64, si miro las unidades de medida, el precio en realidad es dólares cada cientos de kilos, que sería el 64, y lo multiplico por 6, que son cientos de kilos, me da dólares. Así que esto es $384. Si lo veo matemáticamente, no es nada más que un cálculo de un área. Multiplicar dos valores la puedo ver como el cálculo de un área de un rectángulo. Y casualmente es ese rectángulo el cálculo de un área. Y es lo que conocemos como el ingreso total en el punto de equilibrio, que proporciona información valiosa sobre el tamaño del mercado. El tamaño del mercado es, bueno, cuánto va a ingresar por este bien al mercado, porque esto estoy viendo una mirada macroeconómica, no una mirada microeconómica, ¿no? Entonces, puedo decir cosas al respecto de ese ingreso. Ahora, si lo miro en un contexto, yo tenía la función de oferta. No me pierdo de vista lo que yo tenía acá, ese ingreso que estaba en equilibrio. Entonces, uno dice, ¿y qué es esto que tengo en área? Porque si estoy asumiendo entonces que los ingresos los puedo estar viendo como áreas, me voy a volver a la imagen anterior. Ese era el ingreso total en el punto de equilibrio, pero quiero entender, bueno, si ahora le agrego la función de oferta,
Esto es un área y la puedo calcular desde el punto de vista matemático. Es un área comprendida entre curvas, entre el precio de equilibrio y la función de oferta, entre 0 y 6, que era la cantidad de equilibrio. ¿Qué me representa ese 36? Uno dice, representa superávit de los productores o excedente de los productores. Y puedo dar la definición. Este es el fundamento económico. El superávit de productores, también conocido como excedente de productores, es la diferencia positiva entre el precio al que los productores estaban dispuestos a vender una cantidad determinada de bien o servicios y el precio de equilibrio del mercado. En otras palabras, es la ganancia adicional que obtienen los productores cuando venden sus productos a un precio mayor que el precio de equilibrio. A ver si lo interpretamos. Si nosotros lo miramos a esto, me voy a volver. Este es el ingreso total de equilibrio. Si miro lo que estaban dispuestos los productores a recibir, en realidad no son los 36. Es el área que me está quedando acá abajo, que no está, imaginen lo que teníamos recién de celeste, hasta el 6, me elevo hasta acá, es esa área. Eso era, estaban dispuestos. Pero ¿qué ocurrió? Les ingresó por tener ese punto de equilibrio, les ingresó un excedente, un superávit tuvieron. ¿Cuánto fue el excedente de esos $36? Por eso esto le decimos es el excedente de productores. Por haber llegado a un equilibrio, lo que se ven beneficiados los productores. Ahora miremos los consumidores. Si lo veo en términos de áreas, los consumidores estaban dispuestos a pagar, vamos a ver cuánto pagarían en esta macroeconomía, todo lo que está debajo de la curva roja entre 0 hasta el 6, todo eso. Pero ¿cuánto terminaron pagando? Terminaron pagando, me voy a volver a esta imagen, ese valor que tenemos ahí en color celeste. Pero ellos estaban dispuestos a pagar no solo esto de color celeste, sino lo que me queda acá en blanco, arriba entre la curva, porque eso estaban dispuestos a pagar. Por haber llegado a un equilibrio, entonces ese es el excedente de consumidores o superávit de los consumidores. Matemáticamente, ¿cómo lo voy a encontrar? Como una diferencia entre la curva que tengo en la parte superior, que no es nada más que la función de demanda, menos el precio de equilibrio, entre determinados valores, entre el 0 y el 6. Y lo puedo definir. ¿Qué es el superávit del consumidor o excedente de consumidores? Bueno, es la diferencia positiva entre el precio al que los consumidores están dispuestos a comprar una cantidad determinada de un bien o servicio y el precio de equilibrio de mercado. Pero cuando veo eso, lo tengo que estar viendo matemáticamente qué era lo que ocurre. Esa idea de el precio que los consumidores están dispuestos a comprar, en realidad, matemáticamente es el área entre la curva de demanda de 0 hasta 6. Y cuando hablo de el precio de equilibrio, en realidad es el rectángulo que teníamos debajo del 6 por el 64. Entonces, esto, que es lo que ustedes tienen ahí a niveles teóricos, que son los fundamentos matemáticos y económicos, entonces tendríamos cómo uno calcula el superávit de productores o excedente de productores. Lo voy a pensar siempre con la curva de oferta. Precio de equilibrio menos, en mi caso particular acá se llama que este es un cálculo matemático que estamos haciendo. Y uno puede encontrar que básicamente, bueno, P sub 0 es nada más que una constante, así que como es una resta, ahí son todos los fundamentos matemáticos, lo puedo ver como una resta de funciones y entonces estoy mirando así, claro, si esto es P sub 0 por X, valuada en X sub 0 menos valuada en 0, me quedó P sub 0 por X sub 0. Eso lo tienen explicados en el módulo. Lo que sí sería interesante decir, ¿y esto qué entiendo? Porque P sub 0 por X sub 0 no es nada más que el área del rectángulo que estaría en celeste. Acá lo tengo que ver que el rectángulo tengo arriba lo que tengo en color rojo, ¿no? De fondo tengo ese ingreso en el punto de equilibrio.
¿Y qué sería si yo miro la integral desde 0 hasta x sub 0, que es la cantidad de equilibrio, de la función g de x, que es la función de oferta? Sería lo que acá queda debajo de la curva de oferta. Al precio de ingreso de equilibrio le quito lo que tengo por debajo, que era lo que estaban dispuestos los productores a recibir. Lo que me está quedando es lo de color en rojo. Ese es el superávit o excedente de los productores. Mientras que si hago el mismo razonamiento, el mismo razonamiento lo llevamos para el excedente de consumidores, que si empezamos a analizar es qué me quedó en esta estructura, que es la integral de f de x, diferencial de x desde 0 hasta x sub 0. La f de x es la función matemáticamente, acá es la función de demanda. Sería, no es solo lo verde, es todo lo verde, más lo rojo, más lo que está en color celeste. Esa es la cuenta que da el primer cálculo de integral. Y cuando le descuento P sub 0 por X sub 0, es el ingreso en el precio de equilibrio. Sería el rectángulo de color celeste que está de fondo tapado con el color rojo, que es el superávit de los productores. Ese es el excedente de los consumidores. Vamos a otro problema número 2. El problema número 2, que los tienen allí como para estar trabajando, me da el costo mensual en dólares de producir una cierta cantidad de un producto en toneladas, me da el modelo polinómico de grado 2, sé que es una función creciente, la función de costos debe ser función creciente, y dice que el fabricante estima que la producción mensual estará entre los 180 y 200 toneladas. Y me puedo preguntar, calcula el costo promedio mensual que tendrá la producción. Fundamenta la respuesta. Un error frecuente de calcular, y acá quiero insistir, estos son los mensajes que me quiero llevar, es decir, bueno, si saco el costo promedio, le saco el costo, cuánto me costó en 200, cuánto me costó en 180 y lo divido por 2. Si eso lo hago, estoy asumiendo que los costos tienen un comportamiento lineal, lo cual no es cierto. Entonces, debo ser cuidadoso porque es un error frecuente conceptualmente. Si miramos, en el texto les decimos, pensamos en el material que ustedes tienen de la unidad número 3. ¿Cómo sería calcular el valor promedio de una función? Acá sería costo promedio. Y sumo toda la cantidad y divido por la cantidad, por las cantidades que sumé. Pasa como cuando quiero calcular el promedio de una nota. Saqué nota de 3 parciales, el promedio que hago, sumo los 3 y lo divido por 3. Acá pasaría lo mismo. Entonces uno dice, bueno, si yo tengo costos desde 180 a 200, el problema tendría que ver si son unidades, debería sacar la cuenta. ¿Cuánto me cuesta en 180? ¿Cuánto me cuesta en 181, en 182, hasta el 200? Y dividirlo por la cantidad. Ahí va a ir un alerta que les quiero contar al respecto porque es otro detalle. Pero eso es válido si tengo cantidades discretas. Discreta es porque eran unidades de un determinado producto. Muchas veces no tengo unidades discretas, sino que estoy trabajando con funciones continuas, donde no es solamente 180 y el siguiente 181. Puede ser 180,23, 180 porque trabajo en kilos, en toneladas, entonces me cambia la lógica. Y la lógica en este caso es calcular, vamos a calcular un área de esa función y en realidad lo que estamos es dividiéndola a ese cálculo de área por la amplitud del intervalo que nosotros estamos tomando. La explicación matemática la tienen ahí dentro del módulo. Yo lo que me quiero quedar es con algunos detalles de errores frecuentes conceptuales de lo que estaría de fondo. Si lo miro en el caso de GeoGebra, sería calcular esto, nada más era una función polinómica de grado 2 entre 180 y 200. Lo que yo voy a calcular con esta integral, lo que tengo que estar interpretando es áreas en particular. Y lo que me va a estar dando es costos multiplicados por las cantidades. Y ahora uno dice, ¿y qué me da el 200 menos 180? Y es la amplitud que tengo del intervalo.
Si saco la cuenta, resuelvo, bueno, esto es una función, es directo, es una polinómica de grado, me va a quedar, si esto viene de una polinómica de grado 2, me va a quedar una polinómica de grado 3. Acá vienen los fundamentos matemáticos de por qué no me aparece la constante cuando integro. Porque estamos haciendo integrales definidas y no tiene sentido colocar la constante porque cuando yo reemplace por el límite superior, la constante que sigue estando. Le reste los valores por reemplazar con el límite inferior, la constante se resta. Entonces, por eso, en ese caso, uno no usa la constante. Pero lo que quiero entender es, ¿y qué es el 11.653,33? También uno podría decir, sí, sí, es el costo promedio, pero ¿cómo lo puedo entender matemáticamente? Voy a mirar, si yo calculo el área que está en la curva de costos entre el 180 y el 200, el área me da el orden de 233.066,67 si lo redondeo. Ahora bien, si yo lo estoy dividiendo, en este caso uno dice, bueno, ¿qué sería calcular acá una cuestión promedio? Digo, para mirar, ¿por qué lo estoy dividiendo acá en 20, por ejemplo, en este caso? Bueno, ¿qué es la diferencia? Es la amplitud que tiene el intervalo y me da una aproximación del 11.653,33. Era todos estos costos dividido esa cantidad, que es una cantidad continua. ¿Lo podría calcular de otra forma, aproximarme? Sí. Podría pensar que si tengo cantidades discretas, saco la cuenta. ¿Cuánto me cuesta para 180? ¿Cuánto me cuesta para 181? ¿Para 182? Y así saco la cuenta para 200. Pero miren lo que ocurre si lo calculo de esta forma. Cuando saque la cuenta, no es dividir por 20 valores. Está puesto acá a propósito. Del 180 al 189 hay 10 valores, el 190, el 199 hay otros 10 valores y el 200 hay 21 valores. Así que sumamos todos esos costos, desde 180 hasta el 200, habría que dividirlo por 21, si lo quiero estimar, ¿no? Y eso me daría aproximadamente 11.653,67. ¿Por qué no me da con 33? Porque en estas cuentas, cuando estoy sacando acá, asumo comportamientos lineales. Y esto no era un comportamiento lineal, pero eran valores muy cercanos. Eso eran cuestiones de discusión de detalles para tener presente cuando ustedes están haciendo los problemas o discuten en los foros. Cuando uno dice, bueno, tengo otra forma de validar el resultado y darme cuenta si es lógico o qué me representa para entenderlo, para que no me quede, y no sé si esto es real o no. Bueno, ¿qué me representa? Lo puedo estimar, sí, puedo sacar, y estas cuentas se pueden sacar fácilmente con un software. No hace falta mirar, lo puedo hacer con una planilla, pero también puedo poner sumatoria de, y le pido a un software, calculame la sumatoria desde un valor 180 hasta 200, pero acá tengo que ser cuidadoso que no es 20, que no es la diferencia. Y si les cuesta entender eso, piensen que si tenemos tres productos, ¿no? Entonces, costo del producto 1, costo del producto 2, costo del producto 3. Si tengo que sacar el promedio, tendría que sacar el costo de los tres y lo divido por 3. Si llego a hacer 3 menos 1, la diferencia del primero con el último me da 2. Y entonces eso sería erróneo. Y acá uno dice, ¿pero por qué hago la diferencia? Porque estamos calculando áreas. Es la amplitud que yo tengo de la base del área que yo estoy calculando, que es distinto. Estamos en un momento variables continuas, en otro caso variables continuas la primera, en áreas, variables discretas las otras, ¿no? ¿Por qué no me funcionaría si tomo el costo de 180 y el costo de 200 y lo divido por 2, que me da 11.660? En realidad me da un comportamiento superior. Si yo la miro, era una función de costos, era convexa, estaba curvada hacia arriba.
Hacer esta cuenta es considerarla lineal, no una curva. Y si es lineal, la línea recta que une el costo para 180 y el costo por 200 me queda por encima de la función de costos y por eso es levemente superior si yo saco así un promedio entre el valor inicial y el último valor. Hay que ser cuidadoso en eso, que lo puedo hacer solo si el comportamiento es lineal. En el problema 3, como para ir mezclando algunas cuestiones, lo que nos dicen es, bueno, una compañía produce un producto nuevo, el que tiene un precio de unos $5 por kilogramos, el costo, también dado en dólares por kilogramo, se modeliza, es una función lineal en este caso, y se proyecta que durante las ventas semanales aumentarán a una tasa constante de 200 a 600 kilogramos, y lo que nos preguntan es, calcula la utilidad promedio semanal esperada durante el primer año. ¿Qué sería eso? Claro, aumentan la producción de 200 a 600 kilogramos, pero me están hablando de las utilidades. No pierdo de vista que tengo la función de ingresos, los ingresos es el precio de venta, que es $5 por la cantidad, que eso está entre 200 y 600, que es lo que quiero producir, y con esto me permite calcular las utilidades, recordando que las utilidades, estos son los fundamentos económicos que uno coloca en el informe, son los ingresos que le voy a descontar los costos totales. Hago la cuenta, como ingresos es lineal, menos costos es lineal, básicamente me queda una función lineal lo que está allí de fondo. Si uso expresiones de cómo calculo el valor promedio de una función, y sería el cálculo de las utilidades desde 200 a 600 y tomo la amplitud del intervalo, en este caso, dado que está pensado en kilogramos y el kilogramos me admite decimales, lo puedo mirar que la variable independiente cantidades acá es una variable continua. Resuelvo esa cuenta y esto me quedaría 200. Eso lo puedo calcular, acá lo tenemos como calcular, lo podríamos calcular, ¿no? Es decir, bueno, tengo una función polinómica, lineal, lo puedo, me quedó una polinómica de grado 2, ¿lo puedo controlar? Sí. Esto que hacemos con el software es un control. No puede ser que esto que hice con el software reemplace todo el resto, porque me quedé sin fundamentos matemáticos y económicos por pegar sencillamente un cálculo que me tiró el software. Así que precavidos en ese sentido. Bueno, uno podría mirar qué pasó acá, interpretar un poco más las utilidades en este caso. Si veo la función de utilidades entre 200 y 600, estoy viendo que desde 200 hasta un valor cercano en realidad es 1000 tercios que está aquí, tengo pérdidas y acá a partir de allí tengo ganancias. Entonces, estos 333,33 me queda un área que perdón, ese es el punto. Esta área que tengo acá abajo me queda un área negativa, mientras que esta me queda un área que es positiva. Entonces, puedo hacer las cuentas e interpretarlo, ¿no? Vamos con el último problema. Acá nos dan una función de demanda, donde el precio está dado en dólares por las unidades. Si lo miro, entonces acá es una variable discreta. Está dado, las unidades no es una variable continua. ¿Puedo hacer el cálculo con una variable continua a través de integrales? Sí, pero debo ser precavido que en este caso las cantidades toman valores enteros, ¿no? Y me dicen, encuentra el precio promedio si se demandan entre 50 y 100 artículos, fundamenta la respuesta. Podríamos hacer el cálculo apelando, y acá uno tiene que ser precavido, de la función de la función de demanda entre 50 y 100, dividiéndola por la amplitud del intervalo, pero uno tengo un supuesto acá, que esta función toma todos los valores entre 50 y 100, lo cual no es cierto, toma solamente los valores enteros, 50, 51, 52, pero lo que quiero hacer es, bueno, lo puedo comparar. Estas son las discusiones para el foro. Puedo sacar la cuenta, si encuentro, bueno,
cuál función derivada me dio 500, debe haber sido 500Q, qué función me da 100 sobre Q más 1, puedo darme cuenta que no es nada más que el logaritmo neperiano y uno puede estar mirando y haciendo expresiones qué fue lo que ocurre acá de por medio, eso me da 501,31. Si lo miro, el cálculo del área es esto. El área que está debajo de la ecuación de demanda entre el 50 y el 100 está en el orden de los 25.068,33. Si lo divido por 50 es el 501,31 que me da el valor promedio. También podría mirar a ver qué fue lo que pasó si miro ahora entre el valor extremo. ¿Cuánto me da la demanda para 100? ¿Cuánto me da la demanda para 50? Los sumo y los divido por 2. Y uno dice, acá me quedó bastante parecido. 501,18 contra 501,31. Si bien no es lineal, la ecuación de demanda viene decreciendo, lo que sí es cierto que uno la puede ver entre 50 y 100 aproximadamente lineal. Tiene una curvatura muy leve y por eso funciona bastante bien si yo lo hiciera como promedio en este caso. Esos son los fundamentos matemáticos que uno coloca cuando está discutiendo, por ejemplo, en un foro. Si lo quisiéramos sacar por unidades, podríamos hacer una tabla, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa para 50, para 51 y así llegar hasta el valor 100? Pero debo ser precavido que desde 50 a 100, si estoy considerando, no hay 50 artículos, sino que son 51. Podría sacar todos los precios, sumo todos los precios, lo divido por 51, en este caso, si lo veo como un modelo discreto, y me da 501,37. Hay una leve diferencia y uno diría, ¿y cuál sería el más sensato? Bueno, si eran artículos, en realidad es el 501,37. Solo que es muy laborioso hacerlo de esta manera y aproximarme mediante una función continua como en esto, no había tanta diferencia. Está bastante cercano, ¿no? Para mirar qué es lo que pasaba uno contra el otro. Esos son los detalles que yo quería contarles en esta instancia, como para que uno no se pierda cuando está mirando fundamentalmente en las discusiones en los foros, para que no quede solo que me puse a sacar cuentas y ofrezco las cuentas nada más y miro las cuentas, sino es poder discutir detalles económicos y matemáticos que están detrás.